Hay palabras que pesan más que el hambre, más que el cansancio, más que la vergüenza de necesitar. Palabras que, cuando se pronuncian, ya no piden solo comida, sino un lugar donde existir sin miedo. Por favor. No he comido en 5 días, no es una frase cualquiera, es el eco de muchas vidas empujadas al borde, el último hilo de dignidad sostenido por una voz que tiembla, pero no se rinde. Es la confesión de quien ha aprendido a sobrevivir en silencio y, aún así, se atreve a tocar una puerta sin saber qué habrá del otro lado. Esta historia comienza en un camino polvoriento, frente a una finca humilde donde la riqueza nunca sobró, pero tampoco faltaron los valores. Allí, una mujer acostumbrada a la lucha diaria se enfrenta a una decisión que parece pequeña, casi invisible para el mundo, pero que encierra una fuerza capaz de cambiar destinos. Porque no todas las transformaciones nacen de grandes gestos, algunas empiezan con un plato servido, una puerta abierta, una mirada que no juzga. Y cuando eso ocurre, algo profundo se mueve, no solo en quien recibe ayuda, sino también en quien decide darla. A lo largo de estas páginas, el lector se adentrará en una historia de suspenso silencioso y amor contenido, donde el peligro no siempre grita y la esperanza no siempre promete. Es un relato sobre el miedo que persigue, sobre el pasado que intenta cobrar lo que cree suyo, y sobre la valentía que nace cuando alguien deja de huir y empieza a quedarse. Es, sobre todo, una historia sobre la humanidad puesta a prueba en su forma más sencilla y más poderosa. Porque cuando alguien llega diciendo que no ha comido en días, el verdadero dilema no es si habrá comida suficiente, sino si todavía existe compasión suficiente. Y a veces, en ese instante frágil y decisivo, una sola lección basta para demostrar que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se es capaz de ofrecer. La tarde cayó sobre la finca como una manta de polvo dorado y cansancio antiguo. El viento traía olor a tierra húmeda y hojas machacadas, y el cielo tenía ese color de cobre que aparece cuando el día se despide sin prometer nada para mañana. En la parte baja del terreno, donde los surcos se dibujaban como cicatrices rectas, una campesina avanzaba despacio con las manos ásperas y el alma acostumbrada a no pedir favores. Se llamaba Isabela, y no era rica en nada que se contara en bancos, pero sí en algo que no se veía, una firmeza callada, una bondad guardada como semilla para el momento exacto. Su casa era humilde, de paredes gastadas y techo que crujía cuando el frío lo recordaba, pero allí dentro vivía un orden sencillo, hecho de esfuerzo y dignidad. Isabela había aprendido a reconocer los sonidos de su mundo, el quejido del pozo, el canto distante de una gallina, el roce de las ramas contra la cerca, y también ese silencio peligroso que a veces se instala cuando algo no encaja. Esa tarde, cuando regresaba del corral con un balde, sintió ese silencio primero, como si la finca contuviera la respiración. La sombra de un árbol alargado se estiraba hacia la entrada, y el camino de tierra, que normalmente parecía vacío, tenía una presencia extraña, como si alguien lo estuviera mirando desde lejos. Isabela se detuvo sin saber por qué, y entonces lo oyó, un paso torpe, arrastrado, casi un tropiezo, seguido de un susurro que no era del viento. En la puerta de madera, apenas sostenida por bisagras cansadas, apareció una figura que no pertenecía a esa tranquilidad rústica. Era una mujer joven, pero con los ojos de alguien que había vivido demasiadas noches sin dormir. Tenía la piel pálida bajo una capa de polvo, el cabello enredado como si hubiese corrido entre espinas, y las manos temblorosas apretando el borde de su propio abrigo. Sus labios se movieron antes que su cuerpo, como si hablar fuera lo único que aún le quedaba para seguir viva. Y entonces la súplica se quebró en el aire, directa, desnuda, sin orgullo, por favor. No he comido en 5 días. No lo dijo como quien exige, lo dijo como quien se rinde, como quien ha llegado al último umbral. Isabela sintió que se le endurecía el pecho, y al mismo tiempo, se le abría una grieta. No era la primera vez que veía hambre, porque en la pobreza el hambre es un vecino que siempre ronda, pero había algo distinto en esa voz, una mezcla de miedo y vergüenza que la hacía más pesada que cualquier historia de miseria. La campesina miró alrededor, instintivamente, buscando la razón oculta de aquella aparición. A esa hora nadie caminaba solo por esos caminos, y menos una mujer en ese estado. No había carro, no había bultos, no había explicaciones. Solo esa mirada que pedía permiso para existir. Isabela pensó en cerrar, por prudencia, por supervivencia, por todo lo que el mundo le había enseñado sobre desconfiar, pero su mano no obedeció al temor, obedeció a lo que aún conservaba entero. La invitó a pasar con una frase corta y un gesto firme, como si la decisión ya estuviera tomada desde antes de pensarla. La mujer cruzó el umbral como quien entra en un santuario,
con una cautela casi religiosa, y se quedó quieta en medio de la cocina, mirando los objetos simples como si fueran tesoros, una mesa de madera marcada por años, un fogón con ceniza reciente, un jarro de barro, un mantel remendado que aún parecía limpio. Isabela la guió hasta la silla más cercana y le acercó agua. La mujer bebió con desesperación, y solo entonces dejó salir un temblor largo, como si su cuerpo hubiera estado aguantando el derrumbe hasta llegar ahí. Isabela no preguntó todavía, porque supo que antes de las preguntas estaba la vida. Mientras calentaba un poco de caldo, Isabela sintió otra cosa que no supo nombrar al principio, la certeza de que aquella llegada no era casual. En el campo se aprende a escuchar señales en cosas pequeñas, y esa tarde todo parecía cargado de presagios. El perro, que normalmente ladraba hasta por una hoja que cae, no hizo ruido, se había quedado en la entrada, olfateando el aire, inquieto, como si detectara un peligro que los ojos no veían. Isabela miró por la ventana mientras revolvía la olla, y el camino seguía vacío, pero vacío de una forma sospechosa, como si alguien pudiera estar escondido detrás de la noche que se acercaba. Una idea le atravesó la mente: esa mujer pudo haber sido seguida, pudo haber escapado de algo, pudo haber traído con ella una historia que no cabía en esa cocina. Cuando le sirvió el plato, la mujer lo miró como si fuese irreal. Sus dedos se cerraron alrededor de la cuchara con un cuidado tembloroso, y comió despacio al principio, no por educación, sino porque el cuerpo, después de tantos días, ya no confía en la comida, la teme. Isabela se sentó frente a ella sin invadirla, y dejó que el silencio hiciera su trabajo, ese trabajo que a veces abre puertas más profundas que cualquier interrogatorio. La joven levantó la vista a ratos, como si quisiera decir algo y no supiera por dónde empezar, como si las palabras pesaran demasiado. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que no era solo hambre, era abandono, era miedo, era una oscuridad que la había acompañado tanto que ya parecía parte de su piel. Isabela notó un moretón escondido en el borde del cuello, apenas visible bajo el cabello. Notó también que, cuando sonaba un crujido de madera o una rama golpeaba la pared, la mujer se estremecía como si esperara un golpe. No era paranoia, era memoria del cuerpo. En el campo, Isabela había visto mujeres que llegaban rotas por la vida, pero había aprendido a reconocer la diferencia entre la pobreza y la persecución. Esa joven tenía el temblor de alguien que se ha defendido sola demasiado tiempo. Isabela respiró hondo, con una suavidad que no pedía nada a cambio. Dijo que podía descansar allí esa noche, que nadie la sacaría, que podía dormir sin miedo. Y fue entonces cuando la mujer, por primera vez, dejó caer una lágrima sin intentar esconderla. La joven se llamaba Marina, y su nombre salió como un secreto confesado en voz baja. No contó todavía todo, pero dejó escapar fragmentos, pedazos sueltos que Isabela unió como quien arma un espejo roto, un hogar que ya no era hogar, una promesa que se convirtió en amenaza, una ciudad que tragaba a los débiles, y un silencio impuesto por alguien que sabía usar el miedo como cadena. Marina no dijo el nombre de quien la había empujado a la huida, pero su rostro lo insinuó. Y mientras afuera el cielo se oscurecía y la finca quedaba rodeada por el rumor de la noche, Isabela sintió que esa historia no solo pedía comida, pedía refugio, justicia, y quizá algo más peligroso, una segunda oportunidad. Esa noche, cuando Marina por fin se recostó en un colchón sencillo, Isabela apagó la lámpara y se quedó despierta, sentada en la cocina, escuchando el mundo. El viento se volvió más frío, las sombras más largas, y el perro se levantó 2 veces para mirar hacia la puerta como si oyera pasos que nadie más oía. Isabela apretó los labios, y en ese gesto decidió algo que no era pequeño: no solo iba a alimentar a esa mujer, iba a protegerla, aunque le costara caro, aunque la finca no estuviera preparada para problemas, aunque el miedo le dijera que se quedara quieta. Porque a veces, cuando alguien llega diciendo que no ha comido en 5 días, lo que realmente está diciendo es otra cosa: he sobrevivido como pude, pero ya no quiero sobrevivir sola. Y Isabela, en el silencio de su casa humilde, sintió que el destino acababa de tocar su puerta con manos temblorosas. La noche se instaló sobre la finca con un peso distinto, como si supiera que dentro de esas paredes algo frágil estaba intentando recomponerse. Isabela caminó descalza por el suelo frío, apagando ruidos, acomodando objetos, cuidando cada gesto para no quebrar el descanso recién conquistado de Marina. El viento empujaba las ventanas con insistencia y el techo respondía con un crujido viejo, pero no era ese sonido el que mantenía a Isabela en vela, sino la intuición aguda que se despierta cuando el peligro aún no se muestra, pero ya respira cerca. Se sentó a la mesa con una taza de café ralo, miró la sombra de la lámpara recortarse contra la pared y pensó en cuántas noches había pasado así,
cuidando silencios, sosteniendo el mundo con lo mínimo. Desde el cuarto, el sueño de Marina no era profundo. Isabela lo sabía por la forma en que el colchón se movía, por los suspiros cortos que se escapaban como si el cuerpo no se atreviera a entregarse del todo. Había en esos sonidos una lucha invisible entre el cansancio y el miedo, entre el deseo de descansar y la memoria que no suelta. Isabela recordó otras mujeres que habían pasado por allí, jornaleras, vecinas, madres solas, todas marcadas por la dureza del camino, pero ninguna había llegado con esa mezcla tan clara de urgencia y amenaza. Marina no solo estaba exhausta, estaba escondiéndose del mundo, y eso convertía a la finca en un punto de quiebre. Un ruido seco, lejano, se mezcló con el canto nocturno de los insectos. Isabela levantó la cabeza de inmediato, el cuerpo atento, los sentidos tensos como cuerdas. No era un animal, era el sonido de algo que se mueve con intención. Se levantó sin prisa aparente, tomó una linterna y se acercó a la ventana que daba al camino. El haz de luz recorrió la tierra húmeda, los arbustos, la cerca torcida, y por un instante creyó ver una sombra retirarse, como si alguien hubiese decidido no ser visto. El perro gruñó bajo, con el lomo erizado, confirmando lo que Isabela ya sabía, no estaba imaginando cosas. Volvió a la mesa con el corazón firme y una decisión silenciosa creciendo en el pecho. Pensó en cerrar todo, en despertar a Marina y esconderla, pero entendió que el miedo también escucha, que despertarla podía romper lo poco que había logrado recuperar. Optó por la vigilancia paciente, esa que no se anuncia, esa que observa sin provocar. Acomodó una tranca improvisada en la puerta trasera, revisó la ventana del cuarto y dejó la linterna a mano. En ese cuidado meticuloso había algo más que precaución, había un compromiso que se estaba sellando sin palabras. Marina se removió en la cama y murmuró algo ininteligible, una frase rota que hablaba de huir, de no volver atrás. Isabela se acercó y apoyó la mano en el marco de la puerta, sin tocarla, como si la distancia respetuosa fuera la forma más pura de protección. Vio el rostro de la joven iluminado apenas por la luna y notó que, incluso dormida, su expresión no se relajaba del todo. Había vivido demasiado tiempo en alerta, como si el mundo entero fuera un lugar que podía fallarle en cualquier momento. Isabela sintió una punzada de rabia, no contra Marina, sino contra todo lo que empuja a alguien a ese estado. Se sentó nuevamente, esta vez con la espalda recta, y dejó que los recuerdos la atravesaran. Pensó en su propia historia, en las renuncias que había hecho para conservar la tierra, en las veces que eligió el camino más difícil porque era el único que le permitía mirarse al espejo sin vergüenza. Entendió que ayudar a Marina no era un acto aislado, sino una extensión natural de quien era. La finca había sido siempre un refugio para lo simple, para lo honesto, y ahora estaba siendo llamada a ser algo más, un escondite contra la crueldad. El viento volvió a soplar con fuerza y la lámpara parpadeó. Isabela se levantó de nuevo y salió al porche. La noche la envolvió con su aliento frío y la oscuridad parecía más espesa de lo habitual. Escuchó pasos otra vez, más claros ahora, y una voz masculina murmuró algo desde la distancia, un tono impaciente, acostumbrado a ser obedecido. Isabela no respondió, no era el momento de enfrentamientos, sino de estrategia. Retrocedió despacio, sin hacer ruido, y cerró la puerta con cuidado, asegurándola como quien protege algo sagrado. Dentro, el silencio volvió a ocupar su lugar, pero ya no era el mismo. Era un silencio vigilante, cargado de una tensión que se podía cortar con los dedos. Isabela se apoyó contra la pared y respiró hondo, aceptando que la noche no sería corta y que el amanecer traería preguntas, decisiones y consecuencias. No se arrepintió ni por un segundo. Sabía que había cruzado una línea invisible, una de esas que separan a quienes miran hacia otro lado de quienes deciden sostener a otro aunque tiemblen. Cerca del alba, cuando el cielo empezó a aclararse apenas, los ruidos se disiparon. El camino volvió a ser solo un camino, y el perro se echó junto a la puerta, cansado pero atento. Isabela permitió que el cansancio la alcanzara por primera vez, sentándose con los ojos cerrados unos minutos. Pensó en Marina despertando con luz nueva, con comida caliente, con una oportunidad real de contar su historia sin miedo. Pensó también en lo que vendría después, porque sabía que nada de eso sería sencillo. Pero en medio de esa incertidumbre, una certeza se mantuvo firme: esa noche, al no dormir, Isabela había elegido el lado correcto de la historia. El amanecer llegó sin prisa, tiñendo la finca de una luz pálida que parecía prometer calma después de una noche contenida a fuerza de voluntad.
Isabela se levantó antes que el sol terminara de asomarse y encendió el fogón con movimientos seguros, como si el ritual de preparar el desayuno pudiera devolverle al mundo su equilibrio natural. El olor del café mezclado con pan caliente comenzó a llenar la casa, y ese aroma sencillo, casi humilde, fue el primer gesto de normalidad que Marina había respirado en días. Afuera, el rocío se aferraba a las hojas y el campo despertaba con sonidos suaves, como si nada hubiera pasado, como si la noche no hubiese dejado marcas invisibles. Marina apareció en la cocina con pasos indecisos, envuelta en una manta prestada, los ojos aún cansados pero con una chispa distinta, una luz pequeña que no estaba allí la noche anterior. Se detuvo en el umbral, observando a Isabela trabajar, como si temiera romper algo al avanzar. Isabela le ofreció una sonrisa breve y un gesto para que se sentara, sin preguntas, sin exigencias. En ese silencio compartido hubo un acuerdo tácito, primero el cuerpo, luego las palabras. Marina comió despacio, con más confianza que la noche anterior, y cada bocado parecía devolverle un fragmento de sí misma. Cuando el desayuno terminó, Isabela se sentó frente a ella, apoyó los codos en la mesa y esperó. No preguntó de inmediato, sabía que la verdad, cuando se fuerza, se vuelve defensa. Marina jugueteó con el borde de la taza, respiró hondo varias veces y finalmente dejó caer la primera pieza de su historia. Habló de una ciudad que prometía oportunidades y entregaba trampas, de un trabajo que empezó como salvación y terminó como encierro, de una casa donde las puertas se cerraban por dentro y las amenazas se disfrazaban de cuidado. No dio nombres, pero describió miradas, tonos, silencios que lastiman más que los gritos. Isabela escuchó sin interrumpir, con el cuerpo inclinado hacia adelante y los ojos firmes, como quien recibe algo frágil y no quiere dejarlo caer. Marina confesó que había huido al amanecer de un día sin fecha, con lo opuesto y el miedo empujándola por la espalda. Dijo que caminó y pidió ayuda hasta que las fuerzas se le agotaron, que fue invisible demasiadas veces, que aprendió a medir el tiempo en horas sin comida y noches sin refugio. Cuando pronunció la frase, no tenía a dónde ir, su voz se quebró, y por primera vez no intentó recomponerse de inmediato. Isabela se levantó y puso una mano sobre la mesa, cerca de la de Marina, sin tocarla todavía. Le dijo que allí no tenía que esconder nada, que la finca no hacía preguntas para juzgar, sino para cuidar. Esas palabras, simples y directas, abrieron algo en Marina que llevaba días sellado. Las lágrimas cayeron sin ruido, como una lluvia mansa después de una sequía larga. No eran solo de tristeza, eran de alivio, de haber llegado viva a un lugar donde el miedo no mandaba. Mientras Marina se secaba el rostro, Isabela pensó en el riesgo que estaba asumiendo. Sabía que quien huye de algo suele traer detrás una sombra persistente, y que esa sombra no se disuelve con buena voluntad. Aún así, no retrocedió. En lugar de eso, habló de la finca, de las tareas, de cómo el trabajo compartido puede devolverle sentido a los días. No lo propuso como pago, sino como ancla, como forma de volver a sentir el suelo bajo los pies. Marina asintió con una gratitud que no necesitaba exageraciones. Salieron juntas al patio, y la luz de la mañana terminó de revelar el entorno, los surcos, el gallinero, el pozo, los árboles viejos que habían visto pasar generaciones. Marina respiró hondo, como si el aire allí tuviera otra densidad, otra promesa. Isabela le mostró dónde podía ayudar si se sentía con fuerzas y, al mismo tiempo, dejó claro que no había obligación inmediata. Esa mezcla de firmeza y respeto desconcertó a Marina, acostumbrada a condiciones ocultas, a favores que se cobran caro. Aquí, por primera vez, no había letra pequeña. A media mañana, mientras trabajaban en silencio, Marina se atrevió a preguntar por los ruidos de la noche anterior. Isabela no mintió, dijo que había sentido presencia, que no estaba segura de nada, pero que por eso era importante estar atentas. No quiso sembrar pánico, solo verdad. Marina bajó la mirada y confesó que temía haber sido seguida, que el hombre del que escapó no aceptaba perder lo que consideraba suyo. Esa frase quedó suspendida entre ellas como una advertencia. Isabela apretó la mandíbula, no por miedo, sino por determinación. El día avanzó con una calma tensa, como si el tiempo mismo supiera que estaba construyendo algo delicado. Al caer la tarde, Isabela preparó más comida de lo habitual y Marina ayudó, moviéndose con mayor seguridad, como si la rutina le devolviera dignidad. Entre gestos simples, la confianza empezó a echar raíces. No era una confianza ingenua, sino una que se construía paso a paso, con actos coherentes y silencios respetados.
Cuando el sol volvió a teñir el cielo de tonos cálidos, Marina miró a Isabela, y con una voz más firme que la de la noche anterior, dijo que quería quedarse, que estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera si no tenía que hacerlo sola. Isabela la miró de vuelta, midiendo no solo las palabras, sino el peso que traían. Asintió lentamente, consciente de que aceptar significaba abrir la puerta a consecuencias, pero también a algo poderoso. Porque en ese instante, entre la verdad recién dicha y la luz que se apagaba, ambas entendieron que ya no se trataba solo de refugio, sino de un vínculo que empezaba a transformarlas. El cuarto día amaneció con un cielo inquieto, cubierto por nubes que se movían rápido, como si el viento trajera mensajes que nadie quería escuchar. Isabela sintió esa inquietud desde temprano, no como miedo, sino como una alerta profunda que nacía en el cuerpo antes que en la mente. Mientras revisaba los animales y ajustaba la cerca, notó huellas recientes cerca del camino, marcas que no pertenecían ni a la finca ni a los pocos vecinos que conocía. Eran pasos decididos, de alguien que había ido y venido con un propósito claro. No dijo nada de inmediato, pero guardó la imagen en silencio, como se guarda una verdad que aún no sabe cómo decirse. Marina, por su parte, despertó con un nudo en el estómago que no tenía que ver con el hambre. Había dormido mejor, sí, pero los sueños habían sido densos, llenos de pasillos cerrados y voces que la llamaban por un nombre que ya no quería pronunciar. Cuando salió al patio y vio a Isabela observando el camino con atención, entendió sin palabras que algo había cambiado. El aire estaba cargado de una tensión distinta, una que no se disipaba con café caliente ni con trabajo honesto. Marina respiró hondo y decidió no retroceder. Si ese lugar era ahora su refugio, también debía ser su responsabilidad. A media mañana, el sonido de un motor rompió la quietud del campo. No era común escuchar vehículos por allí, y mucho menos a esa hora. Isabela se enderezó de inmediato y Marina sintió como su cuerpo reaccionaba antes de pensar, los hombros rígidos, la respiración corta, la memoria despertando con violencia. El vehículo se detuvo a cierta distancia de la casa, lo suficientemente lejos como para no ser una visita formal, pero lo bastante cerca como para dejar claro que había sido visto. Un hombre bajó lentamente, mirando alrededor con una familiaridad peligrosa, como quien reconoce un territorio que cree dominar. Isabela se colocó entre Marina y la puerta sin hacerlo evidente, con la naturalidad de alguien que protege sin exhibirse. El hombre avanzó unos pasos y levantó la voz, preguntando por una mujer que describió sin nombrar, usando palabras que sonaban a posesión, no a preocupación. Marina sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme, recordando cada gesto de cuidado que había recibido en esos días, cada comida compartida sin condiciones, cada noche sin gritos. No iba a esconderse otra vez, no allí, no ahora. Isabela respondió con calma, diciendo que en su finca no se retenía a nadie y que tampoco se entregaba a quien no respetaba. Su tono no era desafiante, pero sí inamovible, como una roca que no necesita gritar para ser firme. El hombre sonrió con desprecio, una sonrisa aprendida en el abuso, y dio un paso más, intentando imponer su presencia. Fue entonces cuando Isabela dio otro paso al frente, reduciendo la distancia con una seguridad que no dejaba espacio para dudas. En ese gesto había años de resistencia silenciosa y una decisión clara, no permitiría que el miedo volviera a cruzar esa puerta. Marina, desde atrás, reunió fuerzas y habló. Su voz tembló al principio, pero se afirmó con cada palabra. Dijo que no volvería, que no le debía nada, que su silencio había terminado. El hombre la miró con sorpresa, como si no reconociera a la mujer que había creído quebrada. Esa reacción, breve pero reveladora, fue suficiente para que Isabela confirmara lo que ya intuía: la amenaza no era una posibilidad, era una realidad que había llegado tarde. El viento sopló con más fuerza, levantando polvo y hojas, y el hombre retrocedió un paso, evaluando la escena. Sabía que no estaba en terreno fácil, que allí no mandaba, que cualquier exceso podía traer consecuencias. Murmuró una advertencia disfrazada de promesa y regresó al vehículo, dejando atrás una estela de tensión que tardó en disiparse. El motor se perdió en la distancia, pero el silencio que dejó fue más pesado que su presencia. Marina se dejó caer en una silla, el cuerpo agotado por la descarga emocional. Isabela se acercó, por primera vez, apoyó una mano firme sobre su hombro, un contacto breve pero cargado de significado. No dijo que todo estaría bien, porque sabía que esas palabras vacías no curan. Dijo algo más verdadero, que no estaba sola y que, pase lo que pase, enfrentarían lo que viniera juntas. Marina asintió,
con lágrimas contenidas, entendiendo que ese, juntas, era un regalo que no había tenido en mucho tiempo. El resto del día transcurrió con una calma tensa, como si la finca misma estuviera en guardia. Isabela reforzó cerraduras, revisó caminos alternos, pensó en vecinos de confianza. Marina ayudó en silencio, concentrada, sintiendo que cada acción concreta la devolvía al presente. No había dramatismo en sus gestos, solo una determinación nueva, nacida de saberse defendida sin ser controlada. Al caer la noche, el cielo volvió a despejarse y las estrellas aparecieron una a una, indiferentes a los conflictos humanos. Isabela y Marina se sentaron en el porche, compartiendo un mate caliente, escuchando el campo recuperar su ritmo. El miedo no había desaparecido, pero había cambiado de forma, ya no era un peso paralizante, sino una señal que invitaba a cuidarse mejor. Y en esa transformación silenciosa, ambas comprendieron que la amenaza había revelado algo más fuerte que ella misma, la capacidad de resistir sin perder la humanidad. El amanecer siguiente trajo una luz más limpia, como si la tierra hubiera respirado hondo después del enfrentamiento silencioso del día anterior. Isabela despertó con el cuerpo cansado pero con la mente clara, consciente de que cada decisión tomada había tejido un hilo nuevo entre ella y Marina. En la cocina, mientras el agua hervía lentamente, pensó en cómo los vínculos más fuertes no siempre nacen de la sangre ni del tiempo, sino de esos momentos en los que alguien decide quedarse cuando huir sería más fácil. Afuera, el campo se desperezaba sin saber que dentro de la casa se estaba formando algo que no tenía nombre todavía, pero que ya pesaba como una promesa. Marina apareció poco después, con el cabello recogido y una expresión distinta, más firme, como si el miedo de la víspera hubiera sido reemplazado por una determinación silenciosa. No habló de la visita del hombre, ni Isabela lo mencionó, ambas entendieron que no era necesario revivirlo para aprender de él. Se limitaron a compartir el desayuno, intercambiando miradas breves que decían más que cualquier discurso. En ese gesto cotidiano había una normalidad recién recuperada, un pequeño triunfo contra todo lo que había intentado quebrarlas. Durante la mañana trabajaron juntas en el huerto, removiendo la tierra con paciencia, dejando que el sol calentara la espalda y el ritmo del trabajo ordenara los pensamientos. Marina se sorprendió a sí misma riendo en voz baja ante un comentario simple de Isabela, un sonido que no recordaba haber hecho en mucho tiempo. Esa risa, breve pero genuina, fue como una grieta por donde empezó a entrar la luz. Isabela la observó sin decir nada, entendiendo que sanar no es un acto repentino, sino una sucesión de momentos aparentemente insignificantes. A medida que avanzaba el día, Marina comenzó a contar pequeñas historias de su vida antes de la huida, no las más oscuras, sino aquellas que aún conservaban algo de ternura, una abuela que le enseñó a coser, un sueño infantil de tener una casa con plantas, una canción que le gustaba escuchar cuando todo parecía demasiado. Isabela escuchó con atención, integrando esos fragmentos a la imagen que ya tenía de ella, no como víctima, sino como alguien completo, con pasado, deseos y contradicciones. En esa escucha respetuosa, Marina sintió por primera vez que su historia no era un peso, sino una parte valiosa de quien era. Por la tarde, Isabela propuso que Marina se quedara de forma más estable, no como huésped temporal, sino como parte de la finca. Lo dijo sin solemnidad, con la naturalidad de quien invita a compartir la mesa. Explicó que el trabajo era duro, que no prometía facilidades, pero sí honestidad y un lugar donde nadie la forzaría a nada. Marina sintió un nudo en la garganta, no de miedo, sino de emoción. Aceptar significaba comprometerse, echar raíces, dejar de correr. Después de un silencio largo, asintió, y en ese gesto se selló algo más fuerte que un acuerdo verbal. El atardecer las encontró reparando una vieja cerca, pasando alambres y ajustando postes. El trabajo requería coordinación, confianza en el ritmo del otro, y ese ejercicio práctico se convirtió en una metáfora perfecta de lo que estaban construyendo. Cada tramo que quedaba firme era una prueba de que juntas podían sostener más de lo que creían. El cielo se tiñó de tonos cálidos, y por un instante, Marina sintió que el futuro, aunque incierto, ya no era una amenaza constante. Esa noche, alrededor de una cena sencilla, Isabela habló de su soledad, de los años viviendo allí sin más compañía que la tierra y los recuerdos. No lo dijo con amargura, sino como quien reconoce una etapa cumplida. Marina entendió entonces que su llegada no solo había sido salvación para ella, sino también una interrupción necesaria en una vida que se había vuelto demasiado silenciosa. Ese reconocimiento mutuo, sin culpas ni deudas, profundizó el vínculo que estaban haciendo.
Antes de dormir, Marina salió un momento al patio y miró el cielo estrellado. Pensó en todo lo que había perdido y en lo que, inesperadamente, estaba ganando. Isabela se unió a ella, y compartieron ese silencio amplio, sin urgencias. No hablaron del pasado ni del hombre que había venido a buscarla, hablaron del clima, de la cosecha, de cosas simples que, juntas, parecían suficientes. Cuando Marina se recostó esa noche, el sueño llegó sin sobresaltos. Isabela, desde la cocina, escuchó su respiración tranquila y sintió una paz distinta, no exenta de preocupaciones, pero sostenida por algo más sólido. Sabía que los desafíos no habían terminado, que la amenaza podía regresar de otra forma, pero también sabía que el lazo que habían construido no se rompería fácilmente. En ese entendimiento silencioso, ambas comenzaron a imaginar un mañana que ya no se definía por el miedo, sino por la posibilidad de seguir adelante, juntas. Los días siguientes se deslizaron con una cadencia distinta, como si el tiempo hubiera decidido caminar al ritmo de la finca y no al de la urgencia. Isabela y Marina encontraron en la rutina una forma de sostenerse, no como un refugio que oculta, sino como un terreno firme donde apoyar los pies. Cada mañana comenzaba temprano, con el canto de los gallos y el aire fresco entrando por las ventanas, y en ese comienzo repetido había algo profundamente reparador. Marina se sorprendía al despertar sin sobresaltos, sin la sensación de tener que huir antes de ser encontrada, y ese simple hecho le devolvía una energía que creía perdida. El trabajo compartido fue afinando una complicidad silenciosa. Isabela enseñaba sin imponer, corregía sin humillar, y Marina aprendía con una atención agradecida que no pedía aplausos. En el huerto, las manos de Marina empezaron a reconocer la textura de la tierra, a distinguir cuando una planta pedía agua o sombra, y esa conexión tangible con algo vivo la anclaba al presente. Cada surco bien hecho, cada semilla cubierta, era una afirmación pequeña pero poderosa de que su vida no estaba rota, solo necesitaba tiempo y cuidado. A media tarde, cuando el sol apretaba, se refugiaban bajo la sombra de un árbol viejo. Allí, entre sorbos de agua y pausas necesarias, Marina comenzó a hablar con más libertad. No solo de lo que había huido, sino de lo que deseaba. Habló de tener un lugar propio, de no depender nunca más de promesas ajenas, de aprender a confiar sin sentirse débil. Isabela escuchó con una sonrisa discreta, reconociendo en esas palabras una fuerza que no se impone, pero que persiste. En esa escucha, Marina sintió que su voz volvía a tener peso. Hubo un día en que Marina se atrevió a entrar sola al pueblo cercano para comprar provisiones. Isabela la acompañó hasta el camino y la observó alejarse sin decir nada, respetando ese paso necesario. Marina caminó con el corazón acelerado, consciente de cada mirada, de cada ruido, pero también con una decisión nueva, no esconderse más. Regresó horas después con las manos llenas y la frente en alto, y ese regreso fue celebrado con una sonrisa que decía más que cualquier felicitación. La finca comenzó a transformarse con pequeños cambios. Marina arregló una ventana rota, colgó una cortina sencilla que encontró guardada, plantó flores cerca del porche. No lo hizo para embellecer, sino para marcar presencia, para decir sin palabras que ese lugar también le pertenecía. Isabela observó esos gestos con un orgullo silencioso, entendiendo que compartir la tierra era también compartir el derecho a dejar huella. Una tarde, mientras ordenaban el granero, Marina encontró una caja con objetos antiguos, fotografías, cartas, herramientas gastadas. Isabela le contó historias de su familia, de quienes habían trabajado esa tierra antes, de pérdidas y resistencias que habían dado forma a la finca. Marina escuchó con respeto, sintiendo que estaba siendo invitada no solo a un espacio físico, sino a una memoria. Ese acto de compartir el pasado selló una confianza que ya no necesitaba pruebas. El recuerdo del hombre que había llegado buscando imponer su voluntad no desapareció, pero dejó de ocupar el centro de los pensamientos de Marina. Ya no era una sombra constante, sino una advertencia lejana. Isabela, por su parte, se mantuvo atenta, hablando con vecinos de confianza, tejiendo una red discreta de apoyo. No lo hizo con dramatismo, sino con la inteligencia práctica de quien sabe que cuidarse también es una forma de amor. Con el paso de las semanas, Marina empezó a dormir profundamente, a reír sin culpa, a planear el día siguiente sin temor. Isabela notó que la joven caminaba con los hombros más sueltos, que su mirada ya no buscaba salidas de emergencia. Esa transformación no fue repentina ni perfecta, pero fue real, y en ella ambas encontraron una confirmación silenciosa de que habían elegido bien. Al caer la noche, sentadas en el porche,
compartían historias simples, comentarios sobre el clima, planes modestos. No hablaban de finales ni de promesas grandes, hablaban de lo que estaba al alcance de las manos. Y en esa sencillez, Marina sintió algo que nunca había tenido del todo, la sensación de pertenecer sin condiciones. Las raíces que empezaban a sanar no se veían desde afuera, pero eran fuertes, y prometían sostenerla incluso cuando el viento volviera a soplar. El equilibrio que habían construido comenzó a sentir una presión sutil, casi imperceptible, como una grieta que se abre sin hacer ruido. No fue un evento concreto lo que lo anunció, sino una suma de detalles, una conversación interrumpida en el pueblo, una mirada esquiva, un rumor que llegó envuelto en frases a medias. Isabela lo percibió de inmediato, porque había aprendido a leer el lenguaje del campo y de la gente que lo habita. Marina también lo sintió, aunque al principio intentó convencerse de que era solo un resto de miedo, una memoria que aún no se apagaba del todo. Pero el pasado, cuando decide regresar, rara vez avisa con claridad. Una tarde, al volver del mercado, Isabela notó que alguien había preguntado por ellas. No era una pregunta directa, sino esas indagaciones disfrazadas de curiosidad que buscan confirmar presencias, rutas, hábitos. No mencionaron nombres, pero describieron a Marina con una precisión que heló el aire. Isabela no dijo nada al llegar a la finca, observó primero, midió el estado de Marina, la serenidad que había ganado. Decidió esperar el momento justo, porque la verdad, cuando se comparte, también necesita cuidado. Esa noche, mientras cenaban, Isabela habló con franqueza. No adornó la situación ni la minimizó. Dijo que el pasado había dejado señales, que alguien seguía preguntando, que la calma podía ser puesta a prueba. Marina escuchó en silencio, el rostro serio, las manos quietas. No entró en pánico. Había cambiado lo suficiente como para no huir ante la primera amenaza. Respiró hondo, por primera vez, fue ella quien preguntó qué podían hacer juntas. La conversación que siguió no fue larga, pero fue decisiva. Hablaron de opciones reales, de apoyos concretos, de no exponerse innecesariamente. Isabela propuso algo que había estado considerando desde hacía días, formalizar la presencia de Marina en la finca, registrarla como trabajadora, darle un marco visible que la protegiera. No era una estrategia perfecta, pero sí un paso firme para quitarle poder a la sombra. Marina sintió un peso levantarse del pecho, no era esconderse, era existir a plena luz. Los días siguientes estuvieron marcados por una vigilancia tranquila. No cambiaron la rutina, pero la hicieron más consciente. Marina se movía con seguridad, Isabela con atención. En el pueblo, algunas miradas se volvieron más amables al verlas juntas, trabajando, comprando, saludando sin prisa. La imagen de Marina dejó de ser la de alguien de paso y empezó a convertirse en la de una mujer que pertenece. Ese cambio, aunque sutil, tenía fuerza. Una mañana, mientras trabajaban en el huerto, Marina se detuvo y miró a Isabela con una expresión que mezclaba gratitud y resolución. Dijo que no quería vivir siempre pendiente de quién fue su amenaza, que estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera con dignidad. Isabela asintió, reconociendo esa valentía no como ausencia de miedo, sino como decisión de no dejarse gobernar por él. En ese intercambio, el vínculo entre ambas se afirmó de una manera nueva, más adulta, más consciente. El pasado intentó hacerse presente una vez más, esta vez a través de una carta anónima que llegó al pueblo y fue comentada en voz baja. No contenía amenazas directas, pero insinuaba. Isabela la escuchó, la evaluó y decidió no permitir que se infiltrara en la casa. Le dijo a Marina solo lo necesario, sin dramatizar, y juntas reforzaron las decisiones ya tomadas. El miedo, al no ser alimentado, empezó a perder forma. Con el paso de los días, la tensión comenzó a diluirse. Quien preguntaba dejó de hacerlo con insistencia, quizá al darse cuenta de que Marina ya no estaba sola ni vulnerable. Isabela entendió que la visibilidad y la comunidad eran escudos más efectivos que el silencio. Marina, por su parte, sintió que había recuperado algo fundamental, el control sobre su propia historia. Una tarde, al caer el sol, Marina se sentó en el porche y miró el campo con una serenidad que le resultaba nueva. Pensó en todo lo que había atravesado, en cómo el pasado había intentado romper el presente y no lo había logrado. Isabela se sentó a su lado y compartieron ese momento sin palabras, conscientes de que no habían vencido a nadie, pero se habían ganado algo más valioso, la certeza de que el miedo ya no dictaba sus decisiones. En esa calma recuperada, ambas comprendieron que el pasado puede regresar, insistir,
golpear, pero no siempre consigue entrar. Cuando el presente se construye con verdad, trabajo y apoyo mutuo, se vuelve un territorio difícil de invadir. Y así, mientras el cielo se oscurecía suavemente, Marina y Isabela siguieron adelante, no porque el peligro hubiera desaparecido del todo, sino porque habían aprendido a caminar sin dejarse arrastrar por él. El tiempo avanzó con una serenidad nueva, como si la finca hubiera entrado en una estación distinta, una donde las heridas no marcaban el ritmo, sino la constancia del cuidado. Isabela y Marina siguieron trabajando sin hacer del pasado el centro de cada conversación, y esa elección consciente comenzó a rendir frutos visibles. El huerto creció más ordenado, los animales parecían responder mejor a las rutinas, y la casa, sin haber cambiado de estructura, se sentía más viva. No era magia ni suerte, era la suma de gestos repetidos con intención, de decisiones pequeñas sostenidas día tras día. Marina empezó a notar cambios en sí misma que no esperaba. Ya no medía el tiempo por la ansiedad ni por el miedo a ser encontrada, sino por tareas cumplidas, por objetivos simples alcanzados. Había aprendido a manejar herramientas, a organizar cuentas básicas, a negociar en el mercado con firmeza tranquila. Cada logro, por mínimo que pareciera, le devolvía una parte de la autoestima que había quedado enterrada bajo años de silencio forzados. Isabela observaba ese crecimiento con discreción, sin apropiarse de él, sabiendo que acompañar no es dirigir. Una mañana, el pueblo se acercó a la finca de una forma distinta. Un vecino pidió ayuda para reparar un cercado, otro ofreció semillas a cambio de trabajo, y alguien más dejó una canasta con frutas sin explicación. No eran grandes gestos, pero eran señales claras de reconocimiento. La historia de la mujer que había llegado pidiendo comida había cambiado de tono, ahora se hablaba de la joven que trabajaba duro y cumplía su palabra. Isabela entendió que la comunidad, cuando ve coherencia, responde. Marina sintió por primera vez que no tenía que demostrar nada para ser aceptada. Durante una tarde larga de cosecha, mientras recogían los sembrados semanas atrás, Marina se detuvo un instante y sostuvo en las manos los frutos recién cortados. Pensó en la primera noche, en el hambre que la había llevado a suplicar, en la vergüenza que había sentido al pronunciar aquellas palabras. Miró a Isabela y sin dramatismo, le agradeció por haberle abierto la puerta cuando no tenía nada que ofrecer. Isabela respondió con una frase simple, casi severa, que nadie llega a una puerta sin traer algo, aunque no lo sepa. Esa idea quedó resonando en Marina, ordenando su propia historia. La relación entre ambas se había vuelto más profunda y más clara. No se sostenía en la deuda ni en la dependencia, sino en el respeto mutuo. Marina no era una invitada eterna ni Isabela una salvadora, eran dos mujeres compartiendo un proyecto de vida, con responsabilidades y límites definidos. Esa claridad evitó confusiones y fortaleció el vínculo, permitiéndoles crecer sin miedo a perderse. Hubo un día en que Marina recibió una noticia del pasado, breve y definitiva. Supo que la amenaza que había marcado su huida había perdido poder, no por castigo, sino por indiferencia. La vida había seguido su curso y ella ya no ocupaba ese lugar de vulnerabilidad. La información no despertó alegría ni rencor, solo una calma profunda. Isabela la escuchó y entendió que ese cierre era tan importante como cualquier enfrentamiento. A veces, la verdadera victoria es no ser necesario volver atrás. Con la llegada de una pequeña feria local, Marina se animó a participar con productos de la finca. Preparó, organizó, habló con seguridad. Volvió al atardecer con pocas monedas y una sonrisa amplia, no por el dinero, sino por lo que había representado, estar de pie frente al mundo sin esconderse. Isabela celebró ese logro con una cena sencilla, reconociendo el valor del paso dado sin exageraciones, como quien sabe que lo sólido no necesita aplausos. Esa noche, sentadas en el porche, hablaron del futuro con naturalidad. No hicieron planes grandiosos ni promesas eternas. Hablaron de ampliar el huerto, de mejorar la casa, de aprender algo nuevo cada temporada. En esas ideas prácticas había una felicidad serena, lejos de los extremos. Marina sintió que, por primera vez, el mañana no era una amenaza ni una fantasía, sino un espacio posible. Mientras las estrellas se encendían una a una, Marina comprendió algo esencial: la cosecha que ahora veía no era solo de la tierra, sino de la compasión que había recibido sin condiciones. Aquella súplica desesperada había sido el inicio de un camino inesperado, y lo que había crecido desde entonces demostraba que un gesto sencillo, hecho en el momento correcto, puede transformar destinos.
No porque cambie el mundo entero, sino porque cambia, para siempre, la vida de quienes se atreven a dar y a recibir. La mañana llegó con un aire distinto, como si algo importante estuviera a punto de completarse sin necesidad de anuncio. Isabela se levantó temprano y abrió las ventanas, dejando entrar una brisa fresca que recorrió la casa con suavidad. Marina, aún adormecida, tardó unos minutos más en aparecer, pero cuando lo hizo, su rostro ya no cargaba la sombra persistente del pasado. Había en su mirada una serenidad nueva, una forma de estar presente que no pedía permiso ni se disculpaba por existir. Ambas lo sintieron sin decirlo, ese día marcaría un cierre. Después del desayuno, Marina anunció que quería volver al pueblo para hablar con alguien que había evitado durante meses. No explicó demasiado, pero Isabela entendió de inmediato. No era un enfrentamiento ni una rendición, era un acto de afirmación. Isabela la acompañó hasta el camino, le deseó buena suerte con un gesto firme y la vio alejarse sin inquietud, confiando en la fortaleza que había crecido en ella. Ese acto de dejar ir, sin vigilancia ni temor, fue una señal clara de cuánto había cambiado todo. En el pueblo, Marina caminó con paso seguro. Entró a un pequeño edificio donde el aire olía a papeles viejos y decisiones importantes. Habló con voz clara, explicó su situación, cerró trámites pendientes que la ataban a una historia que ya no le pertenecía. No hubo lágrimas ni dramatismo, solo palabras precisas y una voluntad firme de poner límites. Al salir, el sol le pareció más brillante, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella ya no lo miraba desde la herida. Regresó a la finca al mediodía, con el cuerpo cansado pero el ánimo ligero. Isabela la recibió con una pregunta simple y una sonrisa tranquila. Marina respondió que todo estaba hecho, que no quedaban cabos sueltos. En ese intercambio breve se selló un cierre que no necesitaba celebración ruidosa. Ambas entendieron que algunas victorias se viven en silencio, con una gratitud profunda que no busca testigos. El resto del día transcurrió con una calma casi ceremonial. Trabajaron juntas sin apuro, como si cada tarea fuera una forma de honrar lo recorrido. Marina notó que ya no reaccionaba con sobresalto a los ruidos del camino ni a las voces lejanas. El cuerpo, que guarda memorias incluso cuando la mente quiere olvidar, empezaba a relajarse de verdad. Esa sensación, tan simple y tan rara para ella, le confirmó que la herida estaba cerrando. Por la tarde, una vecina se acercó con una invitación para una reunión comunitaria. Marina aceptó sin dudar, algo que meses atrás habría sido impensable. Isabela observó esa decisión con satisfacción silenciosa, reconociendo que la integración no se fuerza, se elige cuando uno está listo. En la reunión, Marina habló poco, pero estuvo presente, escuchó, opinó cuando lo sintió necesario. Nadie la miró con lástima ni curiosidad, era una más, y eso lo cambió todo. Al volver a casa, el cielo comenzaba a oscurecerse y las luces del pueblo quedaban atrás. Marina caminó con Isabela por el sendero familiar, y en ese trayecto corto pensó en la mujer que había llegado pidiendo comida, temblando de miedo y vergüenza. Esa imagen ya no le dolía, se había convertido en parte de una historia que ahora tenía continuidad. La herida que antes definía su identidad era solo una cicatriz, y las cicatrices, cuando se aceptan, dejan de arder. Esa noche, compartieron una cena sencilla y rieron por una anécdota sin importancia. La risa fluyó sin esfuerzo, sin culpa, sin el temor de que algo la interrumpiera. Isabela sintió una alegría serena al ver a Marina así, consciente de que su gesto inicial había tenido consecuencias profundas, no por heroicidad, sino por humanidad. Marina, por su parte, sintió una gratitud madura, libre de dependencia. Antes de dormir, Marina salió un momento al porche y miró el campo en silencio. No buscó señales ni respuestas, solo estuvo allí, respirando. Comprendió que el cierre no había llegado de un solo acto, sino de muchos pequeños pasos sostenidos en el tiempo. La herida se había cerrado no porque el pasado desapareciera, sino porque ya no gobernaba su presente. Al regresar al interior de la casa, Marina se acostó con una sensación plena, sin sobresaltos. Isabela apagó la luz y se quedó un instante escuchando la quietud. Ambas sabían que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también sabían algo esencial, habían aprendido a atravesarlos sin perderse. Y en esa certeza compartida, el día se cerró como se cierran las cosas bien hechas, sin ruido, pero con una paz que no se quiebra. Con el paso de los meses, la finca empezó a reflejar una prosperidad distinta, una que no se contaba en grandes ganancias ni en lujos visibles, sino en estabilidad, orden y tranquilidad.
Isabela lo notaba en detalles pequeños: las cuentas al día, el almacén mejor surtido, los animales sanos, la tierra respondiendo con generosidad. Marina también lo sentía, no como un golpe de suerte, sino como el resultado natural de haber dejado de vivir en modo de supervivencia. Cuando el miedo se retira, el esfuerzo rinde de otra manera, y ambas eran prueba viva de ello. Marina comenzó a aportar ideas con más seguridad, proponiendo mejoras, nuevas formas de vender lo producido, pequeños cambios que hacían la diferencia. Isabela escuchaba, evaluaba y aceptaba muchas de esas propuestas, reconociendo que la finca ya no era solo suya en espíritu, sino también en visión. Esa colaboración equilibrada fortaleció aún más su relación, alejándola de cualquier sombra de dependencia. No se necesitaban para llenar vacíos, sino para construir algo más sólido juntas. Un día llegó una oferta inesperada desde el pueblo, un comerciante interesado en comprar parte de la producción de manera regular. No era un contrato grande, pero sí estable. Isabela dudó al principio, acostumbrada a la cautela, pero Marina analizó los números con calma y vio la oportunidad sin idealizarla. Decidieron aceptar bajo condiciones claras, sin comprometer la autonomía que tanto les había costado recuperar. Ese acuerdo sencillo trajo un ingreso constante y con él, una sensación de seguridad que nunca antes habían tenido. La noticia corrió entre los vecinos y con ella, el respeto hacia ambas creció. Ya no eran vistas solo como mujeres trabajadoras, sino como un ejemplo silencioso de cooperación y constancia. Marina sintió orgullo, no el orgullo arrogante que busca validación externa, sino ese orgullo íntimo que nace cuando uno se reconoce capaz. Isabela, por su parte, confirmó algo que siempre había intuido: compartir no empobrece, al contrario, multiplica. Hubo un momento en que Marina recibió una pequeña suma de dinero que no esperaba, producto de un asunto del pasado que finalmente se resolvía. Cuando tuvo el dinero en las manos, lo observó largo rato antes de guardarlo. No despertó ansiedad ni urgencia, sino una calma consciente. Ya no representaba una salvación desesperada, sino un recurso más, útil pero no definitorio. Decidió invertirlo en mejorar una parte de la finca, no como obligación, sino como elección. Ese gesto selló su pertenencia de una forma definitiva. Las conversaciones entre ellas también cambiaron. Ya no giraban en torno a amenazas o carencias, sino a planes realistas, aprendizajes, incluso sueños modestos. Hablaban de enseñar a otras mujeres del pueblo, de compartir lo que habían aprendido sin presentarse como ejemplo moral. Isabela veía en Marina una aliada, alguien que había transformado la herida en experiencia, y Marina veía en Isabela una compañera que nunca reclamó protagonismo por haber ayudado. Una tarde, al hacer cuentas juntas, Marina sonrió al darse cuenta de que, aunque no eran ricas, tampoco estaban luchando por sobrevivir. Ese punto intermedio, tan ignorado por muchos, se sentía como una verdadera abundancia. Isabela asintió, diciendo que la tranquilidad es el capital más difícil de conseguir y el más fácil de perder. Ambas sabían que lo que habían construido no podía comprarse ni heredarse, se había ganado con decisiones firmes y valores claros. El campo seguía siendo exigente, los días largos y el trabajo duro, pero ya no había desesperación en ese esfuerzo. Cada jornada tenía sentido, cada cansancio encontraba descanso real. Marina se sorprendía a veces recordando la súplica con la que había llegado y entendía, con una claridad serena, que ese grito no había sido solo por comida, sino por dignidad. Y esa dignidad ahora estaba intacta. Al cerrar la noche, mientras guardaban herramientas y apagaban luces, Isabela y Marina compartían una satisfacción profunda, sin euforia, sin necesidad de celebraciones. La abundancia que habían alcanzado no estaba en el dinero que entraba, sino en la seguridad de saber que, pase lo que pase, tenían un hogar construido sobre respeto, trabajo y humanidad. Y eso, comprendieron ambas, era una riqueza que nadie podía arrebatarles. Hubo un día en que la memoria regresó no como dolor, sino como impulso. Marina despertó con la imagen nítida de aquella primera tarde, del polvo en la garganta y de la vergüenza que le había temblado en la voz al pedir ayuda. No fue un recuerdo que la debilitara, al contrario, la sostuvo. Entendió que lo vivido no podía quedarse solo como una historia personal superada, porque había en ese trayecto una enseñanza silenciosa que merecía circular. Isabela notó ese brillo distinto en su mirada y no preguntó de inmediato, sabía que algunas decisiones se cocinan despacio, como los cambios verdaderos. La oportunidad llegó de forma simple, casi cotidiana.
En el pueblo, una mujer mayor preguntó si había trabajo por unos días, con una timidez que Marina reconoció al instante. No había drama en la petición, solo necesidad. Isabela escuchó y respondió con honestidad, explicando lo que podían ofrecer sin prometer más de lo que tenían. Marina intervino con una suavidad firme, proponiendo organizar tareas, enseñar lo aprendido, abrir un espacio pequeño pero digno. En ese intercambio breve se encendió algo que iba más allá del trabajo, la continuidad del gesto que había cambiado su vida. La mujer llegó a la finca con pasos cautelosos, observando todo como quien no quiere estorbar. Marina la recibió sin solemnidad, mostrándole la cocina, el huerto, las reglas claras. No habló de salvación ni de gratitud, habló de respeto, de horarios, de descanso. Isabela observó desde la distancia, reconociendo en Marina una autoridad tranquila que no se impone, se ejerce. Aquella escena, tan sencilla, cerraba un círculo invisible, lo que se había recibido sin pedir, ahora se ofrecía sin alarde. Con el correr de los días, el pequeño gesto se multiplicó en efectos. La mujer trabajó con empeño, el ambiente se volvió más vivo, y el pueblo comenzó a mirar la finca como un lugar confiable, no por caridad, sino por coherencia. Marina sintió una emoción nueva, distinta a la gratitud, la responsabilidad de no traicionar aquello que la había levantado. Isabela, por su parte, confirmó que la generosidad, cuando se administra con límites claros, no se agota, se ordena. Hubo conversaciones largas al atardecer sobre cómo ayudar sin crear dependencias, sobre el peligro de confundir compasión con control. Marina habló desde la experiencia, con una claridad que solo da haber estado del otro lado. Isabela aportó su sabiduría práctica, recordando que el campo enseña a cuidar sin ahogar. En ese diálogo honesto, ambas afinaban una ética compartida, una manera de estar en el mundo que no necesitaba reconocimiento externo. El pasado volvió a aparecer en forma de preguntas, de historias contadas por terceros, de curiosidad ajena. Esta vez no hubo sobresalto. Marina respondió con serenidad cuando fue necesario y guardó silencio cuando no lo era. Había aprendido a elegir qué parte de su historia compartir y cuál preservar. Isabela respetó esas decisiones, sabiendo que la dignidad también se defiende con límites. Una tarde, mientras el sol caía y el trabajo del día quedaba atrás, Marina se quedó mirando el horizonte y comprendió que el gesto inicial había regresado al mundo transformado. No era una deuda saldada ni un favor devuelto, era una cadena de humanidad que seguía su curso. Isabela se sentó a su lado y compartieron ese entendimiento sin palabras, conscientes de que no estaban cambiando el mundo, pero sí el modo en que el mundo las tocaba. Esa noche, la finca descansó con una quietud profunda. No había urgencias ni celebraciones, solo la certeza de estar en el camino correcto. Marina pensó en la mujer que había llegado pidiendo comida y en la mujer que ahora ofrecía oportunidades. No sintió orgullo exagerado, sino una paz firme, asentada. Isabela, al apagar la última luz, supo que aquello era el verdadero legado, no la tierra, no la casa, sino la forma de habitar la vida con dignidad. En ese descanso compartido, ambas entendieron que los gestos auténticos no terminan en quien los recibe, vuelven al mundo, cambian de manos, y continúan su viaje. Y así, sin grandes discursos, el acto de compasión que había abierto una puerta se convirtió en una forma de vivir que ya no necesitaba recordatorios. El día amaneció claro y silencioso, como si la finca supiera que algo estaba completo. Isabela abrió la puerta principal y dejó que la luz entrara sin resistencia, recorriendo la casa con una suavidad que parecía agradecer cada rincón. Marina apareció poco después, con una calma que ya no era frágil, sino firme. Se miraron sin decir nada y compartieron esa certeza difícil de explicar, el camino iniciado con una súplica había llegado a un lugar donde el miedo ya no tenía voz. No era un final abrupto ni una celebración grandiosa, era algo mejor, más verdadero, un cierre que se sentía como hogar. Durante la mañana trabajaron con la serenidad de quienes ya no tienen cuentas pendientes con el pasado. Cada gesto estaba cargado de sentido, no por su importancia individual, sino por todo lo que representaba. Marina pensó en la primera vez que sostuvo una herramienta allí, con manos temblorosas y el corazón encogido. Ahora, sus movimientos eran seguros, su respiración tranquila. No había urgencia en su cuerpo, solo presencia. Isabela la observó y entendió que la transformación no había sido solo de Marina, ella también había recuperado algo que el tiempo le había quitado sin avisar, la alegría de compartir. A media mañana, llegaron vecinos con excusas simples, comentarios breves,
sonrisas abiertas. No traían noticias ni pedidos, solo la naturalidad de quien reconoce un lugar donde se está haciendo algo bien. Marina habló con ellos sin esfuerzo, sin sentirse observada ni evaluada. Isabela se movía entre conversaciones con la tranquilidad de quien ya no carga sola. La finca, que durante años había sido un espacio de resistencia silenciosa, se había convertido en un punto de encuentro sereno. En un momento de quietud, Marina se permitió recordar la frase que había cambiado todo: por favor. No he comido en 5 días. La recordó sin vergüenza, sin dolor, como se recuerda un punto de partida. Comprendió que esa súplica no había sido una derrota, sino un acto de valentía desesperada que la empujó hacia una vida distinta. Agradeció en silencio haber tenido el coraje de tocar esa puerta y, sobre todo, haber sido recibida sin condiciones. Isabela, sentada a la mesa, pensó en la decisión que tomó aquel primer día, en cómo un gesto simple había alterado el rumbo de 2 vidas. No se consideró heroína ni salvadora. Sabía que solo había actuado conforme a lo que creía justo, y que esa coherencia, sostenida en el tiempo, era la base de todo lo que ahora veía florecer. En esa claridad encontró una paz profunda, libre de dudas. Por la tarde, cuando el sol comenzó a bajar, Marina y Isabela se sentaron juntas en el porche, como tantas otras veces. No hablaron de planes grandes ni de promesas futuras. Hablaron del día, del clima, de lo que había que hacer mañana. En esa conversación sencilla estaba contenida toda la felicidad que necesitaban. Marina entendió que no hacía falta huir ni demostrar nada más, su lugar estaba allí, construido con trabajo, respeto y afecto genuino. El cielo se tiñó de colores suaves y la finca se aquietó poco a poco. Marina apoyó la espalda en la silla y respiró hondo, sintiendo el peso amable de la calma. Isabela cerró los ojos un instante, dejando que ese momento se asentara. No había amenazas acechando ni cuentas pendientes. Solo 2 mujeres que habían transformado el dolor en sentido, la necesidad en vínculo, la compasión en hogar. Cuando cayó la noche, la casa se iluminó con luces cálidas y el silencio se volvió protector. Marina se acostó con una sonrisa tranquila, sin miedo al día siguiente. Isabela apagó la última lámpara y se permitió descansar sin vigilancia. Ambas sabían que la vida seguiría siendo exigente, pero también sabían algo esencial: ya no estaban solas. Así, la historia que comenzó con una súplica desgarradora encontró su final feliz, no en la riqueza material ni en giros extraordinarios, sino en algo mucho más profundo y duradero. Un hogar nacido de la humanidad, un lazo construido en la adversidad, y la certeza de que un solo gesto, hecho desde el corazón, puede cambiar destinos y devolverle al mundo un poco de la dignidad que a veces parece perdida. Hay historias que no terminan cuando se apagan las luces o cuando el conflicto se disuelve, sino cuando lo vivido se asienta en el alma y cambia para siempre la forma de mirar al mundo. La súplica que una vez tembló en una voz cansada no fue solo un pedido de alimento, fue un llamado silencioso a la humanidad que aún resiste en medio de la dureza cotidiana. Isabela abrió su puerta sin saberlo todo, sin garantías, sin promesas, y en ese acto sencillo permitió que la vida tomara un rumbo distinto para ambas. Marina, al atreverse a pedir cuando ya no quedaban fuerzas, dio el paso más difícil y más valiente de todos: confiar. Lo que siguió no fue un camino perfecto ni libre de amenazas, pero fue real. Se construyó con trabajo, con decisiones firmes, con límites claros y con una compasión que no humilla ni ata. En la finca no nació una deuda, nació un vínculo, no se creó dependencia, se forjó dignidad. El miedo perdió su dominio no porque desapareciera, sino porque dejó de ser obedecido. Y así, día tras día, el dolor se transformó en experiencia, la experiencia en fuerza, y la fuerza en una vida compartida con sentido. Esta historia no habla de milagros grandiosos ni de riquezas repentinas. Habla de algo más raro y más necesario, de la abundancia que surge cuando alguien decide no mirar hacia otro lado, de la paz que llega cuando se vive con coherencia, de la esperanza que se multiplica cuando un gesto sincero vuelve al mundo en forma de cuidado. Isabela y Marina no cambiaron el destino del campo ni del pueblo, pero cambiaron algo igual de importante: la manera en que el mundo las tocó y la forma en que ellas eligieron responder. Al final, queda una certeza que no necesita adornos: la verdadera riqueza no se guarda, se comparte, no se mide, se siente. Y a veces, todo comienza con una frase dicha desde el fondo del cansancio y del miedo, pronunciada ante la puerta correcta. Porque cuando el corazón se atreve a abrir, incluso la noche más larga puede transformarse en hogar.